Le damos paso al pastor Nicolás. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes, mis hermanos? ¿Bien? Me alegro de que estén bien. ¿Puedes bajarle un poquito de volumen, Oscar, por favor? Bueno, ya están saliendo los niños de la escuela dominical y yo quiero invitarles a ustedes a que abran la Biblia por el libro del profeta Isaías, capítulo 4, donde vamos a tener la meditación en esta mañana. Isaías capítulo 4, nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer los versículos del 2 al 6. Isaías capítulo 4 del 2 al 6. En aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, te agradecemos de todo nuestro corazón que hayas dejado esta palabra para que nosotros podamos meditar en ella. Y queremos rogarte la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento y nos capacite para poder comprenderla, para poder entenderla de manera que podamos aplicarla a nuestra vida y al hacerlo podamos llevar frutos que te glorifiquen a ti, Señor. Te rogamos en esta mañana que nos hables a cada uno en particular. Señor, tú sabes nuestras circunstancias, tú conoces todo de nuestra vida, sabes qué cosas nos rodean, cuáles son las situaciones en las que tu pueblo está, y tú sabes de qué tenemos necesidad, aún mejor que nosotros mismos. Es por esta razón que te pedimos, Señor, en esta mañana, que uses tu palabra para hablarnos a cada uno en particular, lo que tú quieras, como tú quieras, de la manera que tú quieras. Que salgamos de aquí con la firme convicción de que hemos oído la voz de Dios Todopoderoso. Señor, guarda mi lengua y que solo tu palabra salga por ella. En el nombre de Jesús, amén. Para la gloria de tu nombre, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cuántos están contentos? Como decía el hermano Hugo, aunque solo sea de estar vivos, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? Bueno, puede que haya problemas y dificultades y situaciones difíciles en nuestra vida, pero sabemos una cosa, que Dios está con nosotros. Amén. Y que si Dios es con nosotros, todo lo demás va a estar bien. Amén. Yo quiero pedirles que hagan una cosa. A lo largo de esta semana, cuando tengan un problema, cuando tengan una dificultad, cuando se sientan mal por alguna razón, ustedes cierren los ojos, respiren hondo y ábranlo despacito. Y mientras lo hacen, denle gracias a Dios, porque Él está allí con ustedes. Amén. Allá donde estén, sea la situación que sea el problema que sea, la circunstancia que sea, Dios estará con ustedes.
Así que tómense un tiempo para respirar hondo, porque a veces casi como que esta vida es tan estresada que no nos da tiempo ni de respirar adecuadamente. Tómense tiempo para cerrar sus ojos, pensar en el Señor, respirar profundamente y abrirlo despacito dándole gracias a Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bien, vamos al texto que tenemos en esta mañana del profeta Isaías. Estamos haciendo un estudio sistemático, texto a texto, de la palabra del Señor. Y tenemos aquí en el versículo 2, ya el pastor Andrés lo anunció la semana pasada, que íbamos a hablar del renuevo, ¿verdad? En aquel tiempo, el renuevo del Señor será para hermosura y gloria. Amén. La pregunta es, ¿qué es este renuevo? ¿Quién es este renuevo del que habla el profeta Isaías? Y la respuesta, desde luego, no puede ser otra que Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El renuevo es uno de los títulos menos conocidos que se le dan en la Biblia a Jesús. Es una figura que tiene que ver con la naturaleza botánica, ¿verdad? Porque un renuevo, según el diccionario, es un vástago, es un brote, es un retoño que surge en un árbol o en una planta que ha sido cortada, que ha sido podado. ¿Han visto? Yo recuerdo que justo en la esquina, yo trabajaba en una oficina en Jerez de la Frontera y estaba haciendo esquina. Y justo en esa esquina había un árbol enorme y por alguna razón parece que algún bichito lo molestó y lo cortaron. Y a mí me dio una pena enorme porque era un árbol viejísimo y me dio muchísima pena ver ese árbol, solo el tronco, como si alguien hubiera cogido con una katana y lo hubiera cortado del tirón. Pero todo el mundo pensó, se murió. Y empezó a secarse, como a secarse. Pero de la noche a la mañana empezó a brotar una cosita pequeñita, un retoño minúsculo, verde. Y ese retoño fue creciendo y fue echando hojitas y después se hizo a ramitas y hoy en día el árbol fue otra vez un árbol frondoso. Eso es un renuevo, eso es un retoño, un vástago, un brote de vida donde parecía que ya no lo iba a ver. Ahora, la pregunta es, si decimos que el renuevo es Cristo, ¿Cristo fue cortado? Para que podamos entender este pasaje, vamos a adelantarnos y vamos a ir en este mismo libro de Isaías al capítulo 53. Vamos a ir al capítulo 53, donde en los versículos 7 y 8 se nos va a decir algo muy, muy interesante. Ahí se nos está hablando proféticamente de qué iba a ocurrir con el Mesías, el Hijo de Dios. Y se nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, es el tronco, pero que fue cortado. Pero también Cristo va a ser el renuevo del Señor, el retoño, el brote de vida que florecerá con fuerza y con poder y que dará frutos que glorifiquen la vida del Señor. Porque miren, en otro pasaje Pablo dice que Él, poniendo la mirada en los frutos de su sufrimiento, de su padecimiento, Él lo soportó todo porque veía
veía los resultados, veía anticipadamente los frutos que iban a dar ese sufrimiento suyo, la salvación de tantísimas almas, de tantísimas personas que como tú y como yo íbamos a creer en Jesús, íbamos a arrepentirnos de nuestros pecados y a tener la oportunidad de una nueva vida. Amén. Así que de alguna manera, si Cristo fue cortado, por eso Cristo es también el renuevo de Dios. Cuando Cristo ocupó nuestro lugar, tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados, Cristo fue cortado. Pero la palabra de Dios nos habla de que un día Él volverá a florecer, ¿verdad? Y esto es algo que es difícil de entender para algunas personas. Pero el pasaje del profeta Isaías lo que nos viene a decir es que Cristo va a reverdecer. Cristo va a volver a brotar como la vara de Aarón. Yo quiero que lean conmigo en el libro de Números capítulo 17, vamos a ver qué fue lo que ocurrió con la vara de Aarón. Números capítulo 17. Ahí los hijos de Coré estaban incitando al pueblo de Dios para murmurar contra Moisés y contra Aarón. Los hijos de Coré estaban criticando, murmurando a los siervos de Dios. Y Dios le dijo a todo el pueblo: reúnanse, cada jefe con su vara, porque cada jefe de familia tenía una vara en la que se apoyaba, pero que era también símbolo de autoridad en el pueblo judío. Y Dios dijo que Él iba a señalar a quien Él había escogido. Fíjense, capítulo 17, si ustedes leen conmigo, por ejemplo, versículo 8, dice: y Moisés puso las varas, versículo 7, puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y dice el 8: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Qué cosa más espectacular? Bueno, lo espectacular es que era una vara seca, era una vara que había sido cortada años antes, era una vara que Aarón usaba para apoyarse al caminar, era una vara seca totalmente, sin vida. Pero la vara de Aarón reverdeció. Y no solamente reverdeció, sino que incluso llevó frutos. Para que de esta manera milagrosa Dios estaba señalando qué familia era la que Él quería que le sirviera como sacerdotes entre el pueblo. Y este milagro es que de alguna manera fue algo imposible, para que Aarón no podía haber hecho esto, ¿verdad? Aarón no tenía poder para darle vida a una vara seca. Lo hizo Dios. Pues de la misma manera que era imposible para los hombres reverdecer esto o simplemente creerlo, pensarlo nada más, de la misma manera hay personas que cuando hablamos del renuevo de Jesús, cuando hablamos de que Cristo va a volver, cuando hablamos de que Él se va a manifestar, aquel Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, sus discípulos dijeron que había resucitado, pero la gente hoy lo duda y creen: es imposible que Cristo vuelva. Pero mire, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que un día veremos el renuevo del Señor. Cristo volverá, por muy imposible que les parezcan a los seres humanos, porque lo que al ser humano le es imposible, a Dios no. Porque nada, como dice Lucas en el capítulo 1:37, nada es imposible para Dios. ¿Están de acuerdo? Nada es imposible para Dios. Y si el mundo existe, existe porque Dios existe. Si tú y yo tenemos vida, la tenemos porque Dios nos la da, porque Él vive.
Ustedes han oído las noticias de lo que está pasando en México, de lo que está pasando con las inundaciones, con los huracanes y todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el ser humano contra las fuerzas de la naturaleza? Un huracán puede levantar casas y edificios y una inundación arrastra también casas, edificios, todo lo que el hombre es capaz de construir, todo lo que el hombre es capaz de hacer, la fuerza de la naturaleza puede destruirlo en un segundo. Y si el hombre no puede hacer nada contra las fuerzas de la naturaleza, ¿qué podría hacer contra aquel que la creó? Nada. El poder, la fuerza que hay en la naturaleza no es nada comparado con el poder que hay en quien creó la naturaleza. ¿Amén? Y a veces los hombres somos un poco torpes y creemos absurdamente que sabemos tanto, que el hombre se cree que sabe tanto, que se siente autorizado para decir, no, Dios no existe, Jesús no va a volver, y todas estas cosas, cuando el hombre, ¿qué es el hombre? La misma Biblia lo pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del Hombre, para que lo visites. Dios, en su soberana voluntad, ha establecido un tiempo. Fíjense, volvamos a Isaías capítulo 4, versículo 2. Dice, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria. En aquel tiempo, porque hay un tiempo que Dios ha establecido. Es Dios el que marca los tiempos. Cristo vino por primera vez en el cumplimiento del tiempo, y en el cumplimiento del tiempo volverá. En aquel tiempo, cuando Dios lo haya determinado, aunque nosotros no sepamos cuándo será, porque del día y la hora nadie sabe. Y todo aquel que pone fechas y dice falta un mes o vendrá el 22 de no sé qué, oiga, no le crean, porque nadie sabe del día y de la hora sino Dios. Amén. Pero sabemos que va a venir, aunque no sepamos cuándo, porque Él lo ha prometido. Hay muchísimos pasajes en las Escrituras que hablan de la promesa de que Cristo volverá. Él mismo se lo dijo a sus discípulos: me voy, pero volveré, porque voy a preparar un lugar, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué bueno, un día estaremos con el Señor por siempre. En aquel tiempo Él aparecerá y establecerá su reino de gloria. Tanto aquí en este capítulo 4 de Isaías como en otros pasajes de este mismo libro de Isaías, capítulo 2, capítulo 11, hay diferentes pasajes en los que se nos describe un futuro glorioso para Judá y para Jerusalén. Y aunque el profeta parece tener en mente Judá y Jerusalén, en realidad es evidente que su anuncio trasciende a Judá, trasciende a Jerusalén, y podemos enmarcarlo dentro del contexto de la profecía mesiánica. Es decir, no habla solamente de Judá y de Jerusalén, sino que habla del mundo en general. Es decir, cuando Cristo vuelva, va a venir, y fíjense en las cosas que se dicen, cuando el renuevo aparece, la acción de Dios está ahí. Dios actúa. Es por el poder de Dios que Cristo viene, es por el poder de Dios que va a hacer lo que va a hacer. Y yo en esta mañana quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que van a suceder cuando el renuevo brote. Cuando veamos el renuevo del Señor, el mundo entero, la creación entera, va a ser conmovida, va a ser alterada. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas porque quiero que la conozcan y quiero que la tengan en cuenta, que oren por ello, que el Señor venga pronto, porque de verdad necesitamos que esas cosas sucedan. Amén. Fíjese que aquí en este mismo pasaje se nos hablaba de la nube, ¿verdad? De la nube de día y del fuego de noche. ¿A qué os recuerda eso? ¿No os recuerda al Éxodo?
¿verdad? Cuando Israel iba saliendo de la tierra de Egipto, camino de la tierra prometida, y Dios protegía a su pueblo, le dirigía y le protegía, le servía de dirección y de protección. De dirección porque cuando la nube se levantaba, o cuando la columna de fuego se levantaba en la noche y se ponía a caminar, el pueblo se ponía a caminar detrás de él. Y de protección porque cuando el faraón trató de lanzar todo su ejército contra los hebreos que salieron de allí, la columna de fuego se puso en medio y los protegió. Amén. Mientras que ellos pudieron salir ilesos. Y esto de lo que nos habla es de la protección, del cuidado, de la dirección y del cuidado que Cristo quiere dar a su pueblo. Qué pena que muchos en el pueblo de Dios muchas veces anden como despistados, como sin saber qué quiere Dios para sus vidas, cuando realmente Cristo quiere dirigir nuestras vidas, quiere mostrarnos el camino que debemos andar. No es por eso que nos ha dejado al Espíritu Santo. No es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:14 que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. No nos dejó el Espíritu para que nos guíe a toda la verdad, según Juan capítulo 16. O sea que de verdad Dios quiere darnos dirección y también protección. ¿O acaso nos dice la palabra que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Amén. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Dice: ay de aquel que sea tropiezo para uno de estos pequeños, porque más le valiera atarse una rueda de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar. Y en otro lugar dice: dura cosa es enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Miren, Dios quiere protegernos. Y a veces nosotros caminamos sin protección, porque no caminamos en dependencia de Él. Caminamos por caminos donde Él no quiere. Nos salimos de su dirección y así nos desprotegemos. Y ahí vienen muchas veces los problemas, las dificultades. Vienen, ay, cuántos problemas podríamos ahorrarnos si caminásemos en la dirección de Dios. ¿Cuántos? Porque es verdad que problemas van a venir siempre, pero verdad que algunos no vienen sino que vamos nosotros a buscarlos. ¿Es cierto o no? A veces tomamos decisiones que no debemos tomar, vamos por caminos que no debemos andar. Nos salimos de la dirección de Dios y al salirnos de su dirección nos salimos de su protección y es como ojos que no ven, tortazo que te pegas. Claro, o sea, cuando caminas en la oscuridad, ¿qué haces? Te dañan las espinillas porque tropiezas con cosas que no ves, ¿o no? Y eso le pasa, menos mal que a ustedes no les pasa, pero a algunos sí. Cristo es nuestra dirección y también nuestro refugio, nuestra protección. Cuando Él se manifieste, decía algunos maravillosos efectos que se va a producir en la creación. Vamos a ver, Isaías capítulo 2, del 1 al 5, dice ahí lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Quiere decir que Jerusalén va a ser capital mundial. ¿Ok? Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Así que dice ahí: y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. Allí estará el gobierno mundial, y de Jerusalén la palabra del Señor. No solo será un lugar de gobierno a nivel mundial, sino que también será un lugar de adoración, porque allí estará el Señor y allí irán todas las naciones a adorar al Señor, y juzgará entre las naciones
y reprenderá a muchos pueblos. Y fíjense lo que dice a continuación. Y volverán sus espadas, ¿en qué? Es decir, convertirán las armas en herramientas y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Venido, casa de Jacob, caminaremos a la luz del Señor. Miren, una de las cosas maravillosas que van a suceder cuando Cristo venga es que Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Y Él va a gobernar las naciones, demostrando que sí se puede gobernar el mundo de una manera diferente. Nosotros sabemos, como Jesús nos dijo, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Nosotros somos espectadores que observamos día tras día como un puñado de políticos y de hombres de negocio acumulan las riquezas de todo el mundo y dejan morir a la población, a los millones y millones de personas, teniendo recursos suficientes para que nadie padeciera hambre. Millones de personas siguen padeciendo hambre, aún en el siglo XXI, teniendo todo lo que necesitamos para acabar con el hambre en el mundo. ¿Saben que millones de personas mueren de enfermedades que se podrían evitar por menos de €1? Por menos de €1 podríamos salvar la vida de personas. Pero claro, ¿qué hacen estos gobernantes? ¿Qué hacen esos políticos? ¿Qué hacen esos hombres de negocio? Ellos lo que hacen es que patentan cualquier medicina y si tú quieres esa medicina tienes que pagar. Y si no paga, que se mueran. Y esto está ocurriendo y eso es injusto. ¿No creen ustedes? ¿Hay injusticia o no en la tierra? Pues una de las cosas es que Cristo va a gobernar y Él va a gobernar con justicia. Y cuando Él juzgue, juzgará a todas las naciones y pondrá paz en la tierra y hará que el mundo conozca un tiempo que nunca antes ha conocido. Solo lo conocieron nuestros primeros padres. Un tiempo en el que la tierra volverá a reverdecer. Un tiempo en el que Él será quien esté sentado en el trono y todas las naciones tendrán que venir delante de su presencia. Pero miren, Jeremías 33:15 nos dice esto mismo. Jeremías 33:15. En aquellos días, recuerden, siempre en el tiempo del Señor, en aquellos días, en aquel tiempo, haré, ¿qué dice? Brotar, es decir, renovar, el renuevo, el brote, el vástago, el retoño. Haré brotar a David un renuevo ¿de qué? De justicia. Este mundo clama por justicia y no tendrá justicia hasta que Cristo vuelva y se establezca como Rey de toda la tierra. Entonces habrá justicia y Él impartirá justicia. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Cuántas personas claman por justicia? ¿Cuántas injusticias se cometen hoy en día en la tierra? En todos los países, en todos los lugares donde hay seres humanos, se cometen injusticias. Hay personas que tratan de luchar contra la injusticia, pero mientras el ser humano no tenga el poder de Dios, no tenga a Dios consigo, no puede ser justo. Solo en el Señor las guerras se acabarán. Las armas se convertirán en herramientas. Vamos a ver Isaías capítulo 11. Siempre hablando del renuevo, ¿verdad? Isaías capítulo 11.
Versículo 1. ¿Saldrá una qué? Una vara, un vástago, un retoño, un brote. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De dónde vendrá el retoño? De David, descendiente de David. Sabemos que Jesús era de la tribu de Judá, que descendía del rey David. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de ¿qué más? Y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos. Así juzgan los hombres, ¿verdad? Por la vista de sus ojos. Él no. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién era el impío? ¿Saben quién es el impío? Si no lo saben, el anticristo, el impío, el hombre de pecado, ese hombre que ha de venir, que gobernará el mundo por maldad, pero que Cristo matará con el poder de su lengua, y que Él establecerá entonces su reino. Por eso dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y ahora escuchen bien, otras cuestiones que van a suceder durante ese reinado de Cristo en la tierra. Fíjense cómo afecta a la creación misma. ¿Recuerdan el pasaje de Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo dice que la tierra gime queriendo ser liberada de la esclavitud de la corrupción a la que fue sujetada por causa del pecado del ser humano? Pues bien, en este tiempo la tierra será libertada de esa esclavitud. Y dice, morará, versículo 6, el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y quién? Un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará en la cueva, sobre la cueva de un áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén. ¿No es hermoso ese tiempo? ¿No quieren disfrutar de esas experiencias? De ver al león con el cordero juntos, de ver a la osa y a la vaca teniendo sus crías juntas, y todos los animales salvajes dejarán de ser salvajes. Los animales volverán a ser herbívoros, y eso solo Dios lo puede hacer. Son cosas que a nosotros nos pueden parecer imposibles, pero serán posibles por el poder de Dios. Y es importante que conozcamos estas cosas. Es importante que sepamos lo que Dios va a hacer con esta tierra. Porque no son los movimientos ecologistas los que van a preservar la tierra. Oiga, mire, la tierra la preservará el Señor. Es cierto que nosotros tenemos, eso no quiere decir que no tengamos, o que nos tengamos ahora que dedicar a dañar la tierra. No voy a eso. Ni que haya que menospreciar. No me refiero a eso. Pero oiga, quien va a hacer que la tierra vuelva a su primer verdor, que la tierra vuelva a su primigenie estado,
Ese será el Señor cuando Él venga a establecer su reino sobre esta tierra. Y entonces veremos cosas increíbles, pero que serán ciertas por el poder de Dios. Amén. El renuevo del Señor, Él lo hará. Miren, no solamente Isaías, sino Jeremías. Vayamos al capítulo 23 de Jeremías. Vamos a ver cómo él sigue hablando del renuevo del Señor. Jeremías 23, 5. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David, ¿qué? Renuevo, siempre el renuevo, la justicia siempre acompaña al renuevo. ¿Se dan cuenta? El renuevo justo. Y reinará, oiga, como rey. ¿Saben por qué está en mayúscula? Porque se está refiriendo a que reinará sobre todos los reyes. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo le llamarán al renuevo? Jehová, justicia nuestra. Para aquellos que no creen que Cristo sea Dios, fíjense qué fácil lo tenemos aquí. Porque se habla del renuevo, que es el Mesías, Cristo el Señor. ¿Y cómo se le llamará? Jehová, justicia nuestra. Hay muchos pasajes en la Biblia que podríamos ver que nos hablan de este tiempo hermoso. Pero aquí se nos dice con toda claridad que Cristo reinará. Amén. Zacarías capítulo 3. Vamos un poquito más adelante. Zacarías capítulo 3. Versículo 8, del 8 al 10. Zacarías 3, del 8 al 10. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus hijos, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Cómo se le llama al renuevo aquí? Siervo de Jehová. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Miren, cosas interesantes que tenemos aquí. El Señor en un día quitará el pecado. Quiere decir, juzgará a las naciones y acabará con el mal en la tierra en un día. Es a ese día al que se le llama en la Biblia el día de Jehová, el día terrible del Señor. Un día en el que el Señor va a hacer justicia sobre los malvados y la maldad va a ser reprendida como merece, con justicia. En un día el Señor va a quitar el pecado. Y dice además que Él va a dar prosperidad, escuchen bien, verdadera prosperidad a aquellos que son su pueblo. Esto no tiene nada que ver con la falsa prosperidad que hoy en día predican algunos, basados en pensamientos humanistas que nada tienen que ver con la Biblia. No se refiere a esto. Aquí está hablando de que cada uno, por el poder de Dios y en el tiempo de Dios, por el renuevo de Dios, será posible que los hijos de Dios tengan cada uno lo suficiente para sí mismo y para convidar a otros. Verdadera prosperidad en base al poder de Dios, no en base a otras cuestiones, a que tú le des dinero al que te lo dice. Dame dinero y dame 1.000 euros y Dios te dará a ti 10.000. Si alguien te dice eso, tú dile, dame tú los 1.000 y que Dios te dé a ti los 10.000.
Y de esa manera le quitas el engaño de la boca, ¿no? Pero estas cosas ocurrirán durante el reinado de Cristo en la tierra, que el libro de Apocalipsis nos anuncia que será un reinado de 1000 años. Sin embargo, este mensaje de gloria futura del pueblo de Dios es un mensaje que nos es transmitido trocito a trocito en medio de juicios. Es decir, cada vez que el pueblo de Dios actúa mal, Dios empieza a juzgar a su pueblo, y para que el juicio de Dios sobre su pueblo no sea excesivamente difícil de soportar, siempre le da una brizna de gloria venidera. Le dice, esto va a ocurrir como en Isaías. Isaías es un libro totalmente de juicio. Dios está juzgando a Judá y a Jerusalén porque no se arrepienten de sus pecados. Pero en medio de sus juicios les hace ver que aquellos que permanezcan fieles disfrutarán de una gloria venidera que únicamente es posible por el poder de Dios. Amén. Y es curioso, siempre, poco a poco, en medio de los tiempos tortuosos en los que generalmente el pueblo de Dios es rebelde, en medio de los juicios de Dios, es cuando salen estas pequeñas porciones de revelación bíblica que nos anuncian un porvenir mejor, solo para aquellos que permanecen fieles a Dios. Solo cuando Cristo el Mesías esté aquí. Ese falso evangelio, que hoy se predica de que lo mejor está por llegar, de que va a haber un avivamiento, de que el mundo se va a convertir. Oigan, no crean patrañas. Lean la Biblia, estudienla y empápense de lo que dice el Espíritu de Dios, porque así está escrito. Oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es el mensaje que tenemos que quedarnos. Es el mensaje que vale, lo que viene de parte de Dios, no lo que dicen los hombres, porque siempre hay profetas que acunan la conciencia con mensajes de todo va a ir bien, no hay que temer, Dios es bueno, y te cantan una canción de cuna que adormece tu conciencia y te llevan despacito hacia el infierno. Oiga, no, leamos las Sagradas Escrituras, profundicémosla, porque ese fue el mandamiento del Señor, escudriñar las Escrituras. Amén. Seguimos. Hay todavía un poco de tiempo para decirle, lo mejor vendrá solo con Cristo. Lo mejor vendrá con el renuevo. Lo mejor vendrá con Él, y no para todos, ni siquiera para todos los que se llaman cristianos, sino para aquellos que permanezcan fieles, que de verdad sean verdaderos discípulos de Cristo. Y ustedes saben cuál es la condición para ser verdaderos discípulos de Cristo, ¿verdad? Permanecer. Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso es importante. Ahora bien, este es un mensaje de ánimo, de esperanza. Es un mensaje, es un lenguaje profético que encontramos a lo largo de toda la Biblia y que nos habla de esta gloria futura, de un día de juicio contra el pecado, pero también de un día de salvación para aquellos que esperaron en Jesús. Y la salvación llegará en el tiempo de Dios. Si ustedes leen la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 11, ahí se va a hablar de Israel como de un tronco que fue cortado, porque fueron rebeldes y fueron cortados. Y en ese tronco, nosotros los gentiles, los que no descendemos de ninguna de las tribus de Israel, pero que creímos en el Mesías, fuimos injertados. Y solamente quiero enseñarles
un pasaje de ese capítulo, Romanos capítulo 11, porque creo que es importante que lo conozcamos. Romanos capítulo 11, porque por ahí andan algunos mentirosos diciendo que si tú eres salvo porque has creído en el Señor, porque has hecho una oración de salvación, ya tú no tienes nada que temer, tú no te puedes perder nunca, tú ya eres salvo y serás salvo aunque vivas en pecado y aunque hagas maldad y todo lo que tú quieras. Y eso es falso. Yo quiero que lean conmigo en Romanos capítulo 11, donde Pablo está hablando de esto. Y Pablo está diciendo, fíjense, vamos a leer algunos versículos. Versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, es decir, no te jactes contra los judíos, no hables mal de Israel por su rebeldía. Si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, nosotros tomamos nuestra fe de los judíos. Por las ramas, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿A quién le está diciendo esto Pablo? ¿A los incrédulos o a los creyentes? A los creyentes. Es una carta a los creyentes de Roma. Les está hablando. Tú, por la fe, es decir, está hablándole a gente que tienen fe. Es muy importante esto porque quiero que se den cuenta de lo que dice a continuación. Tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que dice ahí, a ti tampoco te perdonará. Si tú te rebelas, igual que se rebeló Israel, si Dios no perdonó a su pueblo, ¿crees que te va a perdonar a ti? Sigamos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, sí, condicionante, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, ¿qué pasará? Tú también serás cortado. O sea, aquellos que dicen, no, tú una vez que has sido injertado en la familia de Dios, una vez que tú has sido injertado en el tronco, nadie te puede cortar. Y utilizan textos fuera de su contexto para enfatizar esa mentira, para hacer que algunos creyentes carnales que no quieren convertirse a Dios, quieren seguir viviendo como si no tuvieran a Dios en su vida. No, pero yo soy cristiano. No, pero yo voy a la iglesia. No, pero yo ya soy creyente. Yo hice mi oración. Yo soy salvo. Yo no puedo perder mi salvación. Eso es mentira. Porque si no perdonó a los ángeles, ¿qué pasará con nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hay multitud de pasajes que nos hablan de esto mismo. Es verdad. El día del Señor viene y será un día de juicios para los que caen y será un día de gloria para los que permanecen fieles. La cuestión es, ¿y tú de qué lado estarás? ¿Serás de los que permanecen fieles a Dios, creyendo en el Señor, esperando y anhelando que venga pronto para que todo esto cambie? ¿O serás de los que la fe te falta y a veces, bueno, cae pero no le das importancia y total, el Señor es bueno? ¿De qué lado estarás tú? Porque depende de qué lado estás, podrás disfrutar del reinado de Cristo o no. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros, en un sentido figurado, también somos un renuevo. Pues renuevo viene de renovar, ¿verdad? Y nuestras vidas son diferentes desde el día en que le conocimos, ¿o no? Al menos debieran serlo. ¿Cierto? Al menos debiera serlo. Porque el que está en Cristo, nueva
criatura es. Nueva creación, nuevo retoño, nuevo renuevo. Las cosas viejas pasaron. Por tanto, si hemos brotado como nuevas criaturas en Dios, debemos experimentar una seria renovación interna y externa. Una seria renovación espiritual, mental, emocional, en todos los sentidos. Nuestra vida debe ser absoluta y completamente distinta a como era antes de conocer al Señor. En Lucas 23:31 Jesús dijo: porque si en el árbol verde, es decir, en el renuevo, en él hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? Por tanto, hermanos, como dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando, se renueva de día en día. Amén. Y es lo que dice la palabra de Dios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. O como dice Pablo en Romanos 12, es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos que la renovación es parte del plan de Dios para nuestra salvación. No solo salvarnos, no solo que tomemos la decisión, no solo que digamos: sí, yo quiero ser salvo, sí, yo quiero ser cristiano, no, sino transformarnos, convertirnos, cambiar nuestra vida, que seamos diferentes personas. Ese es el propósito de Dios, que seamos como Jesús. Romanos 8:29 lo dice claramente. Ese es el objetivo de Dios para con cada uno de nosotros, que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dice: revestíos del nuevo hombre, que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En aquel tiempo, dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. La esperamos con gozo, la esperamos con expectación, la esperamos con alegría, deseando que el Señor venga pronto. Y sabemos que si no ha venido antes, no es porque el Señor retarde su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Por tanto, hermanos míos, amados, puesto que sabemos todas estas cosas, ¿no debemos nosotros marcar la diferencia? ¿No debemos nosotros mostrar en nuestra vida, en nuestra forma de ser, de hacer, de hablar, de pensar, de decir? ¿No debemos mostrar la transformación, la renovación que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Por qué no oramos al Señor en esta mañana y le decimos: Señor, renuévame por dentro, que yo pueda ser tal como tú quieres que yo sea? Que Dios realmente nos ayude a entender su palabra, porque si entendemos su palabra, hermanos, ya no seremos más lo que éramos. Seremos diferentes. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Yo creo en la fidelidad de Dios. Yo creo que Dios es fiel. Creo que el Señor cumplirá su palabra y que llegado el tiempo veremos el renuevo del Señor.
Y Cristo reinará. Y todas las naciones tendrán que ir a su presencia y clavar rodilla en tierra y humillarse ante su presencia, porque así está escrito que debe ser. Nosotros estaremos con el Señor, disfrutando de todas estas cosas que hemos visto en esta mañana, de un mundo distinto, un mundo diferente. Si tú quieres cambiar el mundo, habla a la gente de tu entorno del Mesías, del renuevo de Jesús. Oremos al Señor. Padre amado, en esta mañana una vez más yo he predicado tu palabra, Señor. Ahora te corresponde a ti, Dios de los cielos, seguir trabajando en el corazón de cada uno de nosotros para que tu palabra se haga viva en nuestra vida, para que podamos llevarla a cabo, para que podamos practicarla y para que de verdad, Señor, tu nombre que está sobre tu pueblo sea glorificado. No sean más profanados por falsos creyentes que se visten de cristianos, ni tampoco de cristianos que se visten de mundanos, sino que tu pueblo ande en integridad delante de ti. Que tu pueblo te glorifique, Señor. Que tu pueblo te adore, te alabe, te bendiga, te proclame entre las naciones, porque tú eres real. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra. Me gustaría que 2 o 3 personas que estén en disposición oren al Señor para pedirle que nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra, que nos ayude a amarla, a conocerla y a ponerla en práctica. Aleluya, para la gloria del Señor. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén, Padre. Aleluya. Yo te quiero dar gracias, Señor, por permitirme aquí hoy. Y de esta mañana, Señor, me ha dicho que tú eres el camino. Amén. Ayúdanos a depender, Señor, de tu palabra. Sí, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos, porque eres tú, Señor, que puede transformar nuestras vidas. Aleluya. Cada día seguir tratando con nosotros. Y podamos aferrarnos a ti, a ese verdadero árbol. Ayúdanos, Señor, a Rey de Reyes, Señor de poder señores. decir que tú eres el Señor. Amén. Poder arrodillarnos y darte a ti la gloria y la honra. Sí, Padre. Dejar de nosotros atrás y ser nosotros cada día más tuyos. Amén. Menguar nosotros para que crezca. Sí, Señor. Padre de los cielos, ayúdanos y te doy las gracias por eso. En nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, Señor.
Que esa palabra que tú nos des, Padre, sea sellada, Señor, con tu ayuda. Sí, Señor. En nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Que cada día podamos tener una mirada diferente, una parte diferente. Sí, Señor. Que podamos, Señor, sentir tu amor, Señor, y recibir, Señor, las personas humanas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en la verdad, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad. Sí, Señor. Amén. Te rogamos, Padre, te bendecimos, Señor. Toda la gloria a la Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. En verdad te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, por tu palabra y por todas tus promesas, que son en ti fieles y verdaderas. Gracias porque no hay Dios como tú, Señor. Tú eres el único, tú eres el grande, tú eres el altísimo, el creador del cielo y de la tierra, el único que tiene poder para hacer aquello que dice, Señor. Gracias por todas las profecías que ya has cumplido y gracias por esta que también se va a cumplir. Queremos rogarte, Señor, que aumentes nuestra fe para creer en ti, para que cuando venga el Hijo del Hombre encuentre fe aquí en la tierra, Señor. Especialmente en tu pueblo, Señor. Ayúdanos a creer que tú tienes poder para hacer cuanto has prometido que vas a hacer. Y ayúdanos, Señor, para esperar ese momento glorioso en el que Cristo volverá, conforme a su promesa, conforme a tu palabra, para la gloria de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea, Padre. Necesita más de ti. Aleluya. Sí, Señor. Necesita más de ti. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo, porque por tu palabra tú nos haces ver la necesidad que tenemos de ti, Señor. Es verdad, te necesitamos cada día de nuestra vida. En realidad, cada día te necesitamos más. Señor, gracias por poder contar contigo, por saber que allá donde nosotros estemos, tú estarás, por saber que siempre podemos contar con tu ayuda, con tu guía y con tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a pedir que nuestro hermano Javier pase por aquí. ¿Sí? Bueno, damos gracias al Señor por la palabra. Mucho oído. Estén atentos a los anuncios que vamos a dar. El día lunes, el ropero está abierto de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6, no a las 6:30 porque está cerrado. De 4 a 6 para los de la iglesia.